Vale, pues vais entrando ya. Genial, genial. Ya estamos aquí. Ya Vale, está. que entre Ramón, que le hemos dejado ahí al hombre. Sí. Vale, aguanta un poquitín, que voy dándole a todos. Bien, bien. Yo creo que Oye, para hoy también somos... para el año que viene ya hay que comprar una de estas, ¿eh? Ya. Oye, somos hoy bastantes también. Somos 24, 25, he Sí, contado, me sí. parece. Ayer batimos récord, pero hoy también estamos bien. Estamos bien. Lo de ayer también fue interesante, lo del dron. Sí, sí. Poquito a poco va subiendo. Vale, pues estamos Está 15. muy bien. Va entrando gente. Genial. Va entrando gente. Muy bien. Vale, pues ya estamos 18. No recuerdo cuántos estábamos antes, 20 y algo, ¿no? Sí, Vale, 24, habrá alguien 25. que se haya quedado relegado. Ramón, adelante. Sí. No, simplemente esto. O sea, nosotros se nos releva con la persona que tengan disponible en ese momento. Correcto. Que quede claro que yo he nacido en la Cruz Roja del Mar, ¿eh? Vengo de la Cruz Roja, ¿eh? De la Cruz Roja del Mar. Yo hice la mili en la Cruz Roja del Mar, en su día, cuando se hacía la mili. O sea, que yo he nacido en la Cruz Roja del Mar, ¿eh? Ahora trabajo en Sasemar, pero mi espíritu está en la Cruz Roja del Mar. Yo lo digo así. De caso alguien no se acuerda que antes se llamaba Cruz Roja. Claro. Sí, bueno, Jorge, sí. yo yo he entendido la pregunta que tú le hacías a él y sé por dónde iba, entiendo perfectamente, pero lo que yo quiero exponer en este caso es que, por ejemplo, ellos a la falta de un compañero lo pueden sustituir. ¿Por qué? Porque son profesionales. Es decir, ellos tienen en plantilla una cantidad de trabajadores que en el caso de que falte uno para que ese servicio, esa unidad no se quede sin poder trabajar, pues automáticamente ¡ploc!, llaman al siguiente. Oye, fulano, vete a la Salvamar tal que hay una baja. Al igual que los bomberos. Y si alguien se pone enfermo de repente y la emergencia surge de repente, ¿crees que le da tiempo al relevo a llegar? ¿O dejan el barco? No, vamos, evidentemente no. De todas maneras nos estamos moviendo en dos ámbitos un tanto distintos. Ya te digo, el profesional y aun prestando un servicio profesional, pero somos voluntarios o auxiliares, como tú bien dices. Me gusta mucho esa definición. Yo te comento, ya te digo, en el 90 y tantos % de las ocasiones aquí en Águila, pues sí salimos 3, incluso 4, gracias a Dios, pero se ha dado alguna situación en las que en días laborales o días de mañana que a lo mejor la gente está trabajando o estudiando, pues bueno, no ha podido ir. Siempre y cuando se pueda prestar el servicio con dos, ya te digo, no es lo más común, no es lo más común. Ya está en lo que cada uno quiera arriesgar. Ya te digo, yo estoy totalmente en 3. Se me ha dado un par de situaciones de 2, bueno, y ahí hemos ido. Yo quería comentar también, soy Manolo, es la Cristina, que estando de acuerdo contigo, Jorge, totalmente al 100%, mi situación va un poco por la línea de Manuel también. Aquí en la Cristina no hay mucho capital de voluntarios. De hecho, aquí se aplica una de las cláusulas del convenio de Sasemar que al patrón se contrata. Y claro, si yo no pudiese salir con 2, el 25% por lo menos de la salida no las podría hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿No salgo? Si yo no salgo, ¿qué ocurre? ¿Sabes que aquí la Salamar está a 28 millas? ¿Qué ocurre entonces? ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, nosotros, para hacer una salida, una varada prevista, voluntaria, tenemos que hacerla coincidir con que esté esos 15 días aquí en Huelva, cuando antes estaba el Mareo Zambrano, ahora el Mastelero. Tenemos que hacerlo coincidir porque ellos tienen una embarcación auxiliar, pues si hace falta, en fin. Que en esta situación, ¿qué hacemos? ¿Sabes? No podemos decir que no salimos, ¿no? Aun sabiendo que es un riesgo, pero ¿qué se hace? Yo el otro día di mi punto de vista y me gustaría darlo otra vez porque fue muy poco popular y a lo mejor es que yo soy un poco nazi, como se dice por aquí de vez en cuando.
quizá el problema es que estamos poniendo parches a la situación. Quizá no deberíamos salir nunca 2 personas y así los que están por encima dirían ¿por qué no están saliendo las unidades? Vamos a poner solución a esto. Y de la mano de este problema se solucionarían otros. Claro, Es mi Joaquín, punto de claro. vista. Sí, también. sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín, pero al final, como dije el otro día, nosotros, tanto Cruz Roja como las demás asociaciones de voluntarios, somos la respuesta económica de la administración. ¿Entiendes? Si realmente quisieran que fuéramos totalmente efectivos, ¿vale? Nos dotarían de más personal profesional, no solo un patrón, como por ejemplo Manuel de Isla Cristina, ¿entiendes? Yo te entiendo, pero es cierto que quizá tenemos madre que es Cruz Roja, en este caso, en el caso de los auxiliares, pero no tenemos padre que es ASEMAR o Salvamento Marítimo, porque que no estoy pidiendo que nos pongan profesionales, estoy pidiendo que alguien se haga cargo, que alguien, que al final el que presta el servicio es ASEMAR, no es Cruz Roja. Cruz Roja es una externalización de un servicio, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, el que presta el servicio es el responsable. Bueno, yo lo entiendo así. Entonces, quizá no sabe lo que está pasando y como le sacamos el 99,9% de las emergencias bien, porque es cierto que si no se trabajase bien, esto se pararía, no está viendo un problema que realmente tenemos. Quizás que no les llega el problema a los de arriba y tenemos un problema porque salir 2 está bien y sobre todo si son 2 personas que se conocen y son 2 profesionales, pero en la mayoría de las situaciones con mar en calma o con unas ciertas condiciones que puedes controlar, sacas la emergencia adelante, pero habrá situaciones en las que no. Sí, bueno, sí. Si Lleva vamos, razón, hombre. yo te pongo un ejemplo, mira, si vamos 2 personas, un patrón y un marinero, y el marinero cae al agua y se da un golpe, ¿quién sube a esa persona? Pues, por ejemplo, no sé. Sí. Totalmente, totalmente. Joaquín, Esa una. Inseguro, está claro que es Sí, inseguro, está claro. claro. Sí, escúchame, si estamos todos de acuerdo en lo mismo, si estamos todos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en lo mismo. De hecho, es lo primero que he dicho cuando Jorge ha terminado su ponencia, que la mayoría vamos a estar todos de acuerdo. Y tú ahora llevas, yo estoy muy de acuerdo contigo. No hay más, o sea, es lo que hay. O sea, no puedes pedirle pera al olmo porque es cierto, ¿de acuerdo? Es más, o si el patrón le sucede algo, pues imagínate si no tiene ciertos conocimientos el marinero que lleva. Para patronear la embarcación. Totalmente de acuerdo, totalmente. Nosotros, gracias a Dios, en Águila, esa situación es la que menos se nos da, gracias a Dios, porque bueno, sí tenemos bastantes voluntarios que están dispuestos siempre. Pero bueno, ya te digo, en alguna ocasión, ahora eso sí, lo que sí estoy totalmente claro, lo que tengo totalmente claro, que una persona solo, el patrón solo, vamos, en ningún caso saldría, en ninguno. Yo lanzo una, ¿vale? ¿Quién de nosotros no ha salido 2 personas en un bote de estos? Porque yo creo que la gran mayoría hemos salido 2 personas. Una ni se me ocurre. 2, sí, pero 2 también puede ser porque llegamos al sitio y valoramos. Tenemos la capacidad de valorar la emergencia que estamos haciendo, la urgencia. Y ahí es donde SASEMAR nos dice si podemos actuar o no podemos actuar según nuestras capacidades. Pienso así. Está claro que una tripulación de 3 y 4 sería lo ideal. Y Nia, ¿hasta Pero dónde sí podemos... que yo creo que todos los que estamos por aquí hemos salido 2 fijo. Y Nia, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque puestos... Con la situación, Jorge. Podemos llegar incluso a salir con personal que no tenga titulación, porque hay que salvar a gente. Podemos dejar los barcos a gente que no tenga titulación. Hay que resolver el problema, ¿no? Eso se tiene que valorar en el momento. Con tal de resolver el problema, caiga lo que caiga. Como si un voluntario, eso se valora en el momento. Un voluntario no tuviera valor, quizás, al igual que el trabajador. No, digo que eso se debe valorar en el momento. Y tú puedes actuar o no actuar. Bien, entonces, en el momento yo valoro y considero pero que... está claro que lo ideal son 3. La primera persona que pase por allí cerca de la base, la subo al barco y le dejo el barco. Que salga. No, tendrá que tener una titulación. Está claro que las titulaciones están y que sin titulaciones no salimos. Y para eso está el responsable de la base. Y yo imagino que, Jorge, tú vas por el tema de que ¿dónde está el mínimo? ¿Dónde está el límite? Claro. ¿No? Entonces,
cuando hablamos de procedimientos y de mínimos, hablamos de seguridad. Los límites y las decisiones no pueden ser subjetivas, porque ya tenemos demasiadas cosas subjetivas en una emergencia como para dejar lo que podemos atar a la subjetividad. No por nada, sino porque al final no procedimentar significa tener más accidentes a la larga. Es cierto que nosotros no tenemos grandes emergencias o emergencias en las que tengamos, pues lo que hablábamos siempre, si tuviésemos siempre incendios en los cuales tuviésemos siempre botellas de butano y riesgo de explosión, pues quizá cogeríamos el toro por los cuernos antes, pero es cierto que como solucionamos las emergencias más o menos con cierta seguridad, quizá no ponemos ese límite o no lo subimos o no lo establecemos, pero es cierto que yo soy partidario de que se establezca un límite y eso tiene que ser un límite común para todos. No puede ser que la base de Santa Pola tenga un límite y la de Huelva tenga otro, por ejemplo, porque al final la subjetividad está en que si yo soy patrón y llevo poco tiempo en el programa, quizá me meto donde no debería, porque como no tengo la experiencia suficiente, porque sí, aquí quizá estamos hablando desde nuestro punto de vista, que el que más y el que menos es un friki de esto y tiene experiencia en este sector, pero es verdad que hay patrones que tenemos en algunas bases o marineros que no tienen esta experiencia y quizá no tienen esta capacidad de toma de decisiones. Entonces, en ese momento nosotros les tenemos que limitar desde la organización un mínimo, es lo que yo entiendo. Pero yo me atrevo a decir que hay un documento. El módulo 10 lo dice muy claro. Entonces, ¿por qué inventamos una nueva norma que establecemos en el momento dado según la necesidad del momento? Si hay algo escrito, ¿por qué nos lo llevamos pasando por el forro desde hace décadas? Es que es lo que no llego a entender, sinceramente. Y máxime cuando hay otra serie de recomendaciones, hay unas normativas y una serie de cosas que apoyan lo que está escrito. Si me decís que dado el caso podemos hacer lo que sea, pues podemos inventar lo que os digo. O sea, yo me puedo coger un día, estoy solo, y me cojo lo que sea a mi madre y me la llevo porque es voluntaria también, de lo social o de otra cosa, la subo al barco y hacemos un rescate. Porque yo soy muy hábil y puedo hacerlo hasta solo, ¿no? Porque yo lo considero. Pero insisto, la seguridad de una persona no es porque cobre o no cobre. O sea, cualquier entidad, asociación o como se defina, y cualquier responsable que tiene a su cargo trabajadores o voluntarios debe velar por la seguridad de sus tripulaciones o de sus trabajadores. Lo dicen las normas, está escrito, e incluso en documentos de la propia organización de la que la mayor parte de aquí o hemos pertenecido o pertenecéis o estamos perteneciendo. Entonces, lo que yo digo es, ¿dónde está el límite? ¿Dónde podemos variar ese límite según las circunstancias? ¿Estamos en guerra? ¿Estamos en una situación en la que todo vale? Esa es la pregunta. Me llama la atención que la entidad que tiene la responsabilidad por ley tiene unas normas. Y nosotros, que somos auxiliares, no cumplimos esas normas. Aun a riesgo de la propia salud y seguridad de nuestros compañeros, sinceramente. O sea, quiero decir que tiene que haber un límite, tiene que haber un punto en el que establezcamos unas normas de seguridad. Y si eso no ocurre, algún día va a ocurrir un accidente grave. No tonto de los típicos de volcar un barco, de que el barco medio se nos hunde. Un día va a pasar que va a haber unas muertes. Bueno, a lo mejor han ocurrido y hasta ahora toda esa información no ha fluido, no se ha estudiado, no se ha analizado. Todos esos errores cometidos, probablemente nos estamos condenando continuamente a repetir esos errores, una y otra vez. ¿Por qué no establecemos unas premisas que construyan desde un punto mínimo? El otro día Alberto nos dio una ponencia sobre un tema de seguridad laboral aplicable a nuestro entorno y no llegamos nunca a ningún sitio. Lo podemos hacer, como lo podemos hacer, y lo podemos hacer por menos dinero que nadie, aun a riesgo de nuestra propia seguridad y salud. Y no lo sé, sinceramente yo puedo entender, claro, alguien me dirá, oye, pues no lo hagas. Claro, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que hay que hacerlo bien y cada vez mejor. Y no podemos pararnos en un sitio y decir, según nos parezca. Insisto, yo ya lo digo, o sea, yo es que esto me llama la atención porque me gustaría que el compañero Ramón de la Salvamar, él sabe de los riesgos que se asume como patrones de una embarcación cuando ocurre un accidente en el mar. Los posibles riesgos de perder titulaciones, de ser sancionado y de las cosas que hay. Insisto, yo creo que a lo mejor el problema que tenemos es que nos falta ese conocimiento de saber verdaderamente los riesgos que hay. Decía Joaquín que probablemente desde arriba son desconocedores de todas estas cosas. No lo sé. Esta es la cuestión. ¿Paramos en algún sitio y empezamos a construir? ¿O nos lo tomamos
como siempre, como las décadas que lo llevamos haciendo y lo hemos hecho todos, que en eso te doy la razón, Nia, o partimos en un sitio y nos paramos y decimos, vamos a empezar a construir desde aquí. ¿Qué hace falta? Pues a lo mejor hace falta más dinero. A lo mejor hace falta más dinero. A lo mejor hay que decirle al Estado que tiene que poner más dinero para que los auxiliares puedan hacer el trabajo como es debido. A lo mejor hay que dedicar más dinero para que los técnicos de responsables tengan la capacidad de tener los medios adecuados para poder captar más voluntarios. A lo mejor alguien se tiene que plantear que a lo mejor no se están haciendo las labores de captación en los medios adecuados, dedicando los fondos necesarios para captar esos voluntarios. Yo, entenderme, ya llevamos 17 días hablando de esto. La pregunta es, ¿seguimos igual o buscamos un punto sobre el que empezar a construir y nos marcamos unos mínimos retos? Yo tengo muy claro, lo ha dicho Ramón, que una salvamar, si uno de los tripulantes, por lo que sea, se cae subiendo al barco, se rompe una pierna o se rompe una costilla o se hace un esguince, ese barco queda inoperativo. ¿Me estáis diciendo que unas personas que no cobran, que van con todo el ánimo del mundo, tienen que salir sí o sí para resolver la emergencia? Yo, sinceramente, no me cuadra. Una cosa con la otra, lo siento, pero no. Hay algo que me dice que no. En todo caso, o sea, si alguien tiene que arriesgar más, serán las personas que están protegidas por un entorno laboral, por una serie de cosas, que no unos voluntarios que lo hacen de una forma. No sé, digo, yo, entenderme, yo desde la perspectiva de una organización de voluntarios, me gustaría que alguna otra organización, para no monopolizar solamente con una, que lo diga. Si realmente yo creo que deberíamos cuidar mucho más la imagen. No sé, yo me llego a preguntar, si un día ocurre un accidente serio, con la posible muerte de 3 o 4 voluntarios en el mar, ¿creéis que eso no va a tener la repercusión a nivel nacional importante como para que esto salte y ensucie un poco lo que no queremos? La pregunta es, ¿llegamos a ese punto? No lo sé, disculpadme, pero es un tema que sabéis que me... a mí me gustaría, bueno, yo soy Juan Palao de Santa Pola. Ahora mismo estoy allí de técnico en Santa Pola con Joaquín, con Nia, vamos. Y yo tengo que defender también un poco, por otra parte, la salida de 2 personas. ¿Vale? No es defender, porque defender no lo defiendo. De hecho, yo soy partidario de que salgan siempre 3. 3 mínimo. La gente sabe que yo preparo los cuadrantes para 3 personas mínimo, siempre con reserva. La gente nueva nunca sale sola. Pero hay situaciones que si tu base tiene un número muy elevado de urgencias, como puede ser en Santa Pola, que en verano nos podemos plantar en 60, 70 remolques en 2 meses, es decir, estamos hablando de que hacemos un remolque al día, una urgencia al día, 2 urgencias al día, llega un momento que tú no tienes voluntarios. Entonces, tú dices, yo doy el barco inoperativo, pero es que yo he tenido que anular salidas por no tener a 2 personas. O sea, es decir, ya no es que digas, no salen 2, no salen 3, sino que he tenido que anular por no ser 2 personas. Si yo veo que hay 2 personas que son completamente operativas, que son 2 personas que se defienden, yo soy partidario de que si la urgencia lo permite, esas 2 personas salgan. Pero eso siempre con 2 dedos de frente, es decir, no voy a mandar a 2 nuevos o a una persona que es la tercera vez que sube al barco a una urgencia. Por eso creo que dentro del margen que tenemos para salir 2 personas, si la persona responsable tiene 3 dedos de frente, 2 dedos de frente, como lo queráis decir, creo que sí que podría llegarse el caso de que salieran 2 personas. De hecho, en Santa Pola salimos 2 personas. Tú lo sabes, Jorge. Hemos tenido 1000 veces la discusión esta. Y yo soy el primer partidario de que salgan mínimo 3, porque tú vas al curso de botes de rescate rápidos, te dicen que son 3 personas. Te lees cualquier cosa, son 3 personas. Las especificaciones del barco, 3 personas. La salvamar, para mí no podemos hablar de este tema con las salvamares, porque las salvamares para mí son Champions League y nosotros estamos en primera división o en segunda. Hacemos lo mismo, pero es otra cosa. Son gente contratada y nosotros no. No digo que nosotros no seamos profesionales ni nada, sino que es distinto. Son tripulaciones contratadas y nosotros no. Entonces creo que a veces tenemos que contar, igual que ha dicho el compañero de Águilas, creo que ha sido Manuel, ¿verdad? Que salir 2 personas, si las 2 personas son operativas, hacer un remolque simple, algo simple, pueden salir. Nunca voy a meter en una urgencia complicada a 2 personas. Es más, si es una cosa, una búsqueda, algo complicado, siempre voy a forzar que salgan más de 2 personas. Pero si es algo simple, creo que 2 personas pueden hacerlo. No sé si opináis lo mismo que yo, pero es como el corazón dividido, pero para seguir con la operatividad y seguir teniendo la base activa, si tienen muchas urgencias, a veces creo que es casi necesario. No sé, ahí lo dejo. A mí me gustaría hacer un comentario. Yo creo que
cuando se sale, aun cuando pensamos que es algo simple, nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y creo que ese es el principio de la gente que estamos en la mar, que tú sales y nunca sabes cuándo vas a volver y no sabes lo que te vas a encontrar. Un remolque que a priori puede ser una cosa sencilla, como se ha comentado antes, se puede complicar por varias circunstancias. Entra viento, entra mar, ese remolque que en principio parecía sencillo tiene una vía de agua, o pasa, o sea, quiere decir que podemos suponer que es algo sencillo, que no va a pasar nada, que está cerca de la costa, del muelle, del pantano, lo que sea, pero en menos de 2 minutos, una cosa que tenemos bajo control se puede liar. Y vamos con 2 personas solo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo entiendo, porque nosotros también, bueno, no me he presentado, yo soy Borja y soy de la base de Atriluce de Quecho. Y también hemos tenido eso, que han salido 2 personas. Y yo también, como bien ha dicho Niña, que levante la mano y que no haya salido 2 personas. Pero siempre luego lo piensas fríamente y dices, ¿qué hemos hecho? Sí, sí. Porque salimos porque dices, no, porque hay que salir, porque está aquí al lado, porque es un tronco, porque es un bote que está, según sales a media milla, pero lo hacemos. Pero como dice Jorge, ¿realmente lo tenemos que hacer? Porque lo que estamos haciendo es, nos estamos autojustificando y estamos creando el precedente. Y dentro de 10 años o 5 años, si no cambiamos las cosas, los que vengan dirán, no, es que esto se ha hecho toda la vida. Entonces, yo entiendo todo. Y lo que dices tú, a veces tienes el corazón dividido y una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que deberíamos de hacer. Pero creo que tenemos que cambiar el chip, es decir, es algo sencillo o algo que es fácil o esto, porque se puede complicar todo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero total. Pero que yo el mensaje es que yo todo lo que hago, intentar que salgan siempre 3 personas. ¿Sabes? No el mensaje es apoyo que salgan 2, sino... No, sí, entiendo. Sí, yo también, y yo si puede ser 4 personas, mejor. Creo que para mí, había hablado más de una vez con compañeros, con Diego, Diego de Atriluce, que es 4 personas es el número que creemos que es el ideal. Pero lo de siempre, la escasez de voluntarios, la escasez de gente, de recursos, es lo que te hace, pues, al final salir y apechugar con lo que tienes. Bueno, chicos, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís. Hay un tema que es de financiación y de medios. Eso marca mucho, ¿no? Otra cosa luego es lo normativo. Lo normativo, hay 2 cosas. O salimos 3 o tenemos que cambiar la norma. Yo muchas cosas entiendo que muy sencillas que se pueden hacer con 2, pero lo que pasa es que como la norma aprieta 3, yo he salido 2 veces, pocas veces, pero lo cierto es que 3 o 4 es lo más adecuado. En ciertas cosas el barco va bien con 3. Con 4 es lo ideal para cuando hay situaciones más críticas que necesitan 2 personas en agua y 2 personas a bordo. Eso yo creo que lo tenemos clarísimo todos. Para ciertas cosas sencillas se podría actuar, sí, un remolque sencillo, como estabais diciendo la mayoría, una pequeña actuación, un preventivo, se puede hacer con 2. La normativa creo que nos está marcando que con 3. Ahí ya entonces nos estamos jodiendo nosotros mismos, que lo que tenemos que hacer es, como dice Joaquín, pedir más cuartos porque nos interesa. Pero o cambiamos la norma, ¿eh? O decimos ciertas cosas, si hay una fuerza 2, una fuerza 3, pues podemos salir 2 a ciertas cosas que no sean esto, pero entonces habría que cambiar la norma para no tener responsabilidades luego de las que hablamos el otro día en las cosas de prevención. Es un tema delicado, yo creo que tiene que ver con los medios y con las financiaciones. No sé cómo lo veis. Muy buenas. A ver, ¿hola? ¿Me oís? Sí. A ver, mira, soy Peter, hago de patrón aquí en la base de Torrevieja y he hecho unas cuantas intervenciones. Entonces, desde mi punto de vista, me dedico un poco al tema de la náutica y tengo bastante experiencia en el tema de barcos. No existe un número determinado para las misiones, es decir, hay actuaciones que requieren 5 personas, actuaciones que con 3 pueden hacerse e incluso actuaciones que con 2 entiendo que hay cierta falta de personal, pues porque es un voluntariado, que se pueden hacer con 2. ¿Qué pasa en las misiones en las que van 2 personas y hace falta una tercera persona? En ese momento, la tripulación que acude a ese caso debe tener la cabeza fría y la capacidad suficiente como para decir, no, aquí hace falta una tercera persona y pedir apoyo a Salvamento. No sé, es decir, un voluntario no tiene la obligación de atender un caso aunque haya salido con el barco y haya llegado al sitio.
si no se ve con la capacidad y con los medios para realizar el rescate en condiciones óptimas, tiene que tener la cabeza suficiente como para decir, no, aquí no intervengo. Aunque vayamos 4, totalmente de acuerdo. Una pregunta. 5 o 25. Una pregunta. ¿Saldríais sin emisora? La vida. No. Para nada. No. Pero si igual no la necesitáis. Es una cosa muy cerca, no tiene por qué pasar nada. No. Es distinto, Jorge. Es distinto. Es totalmente distinto. Eso sí que es totalmente necesario, por varias razones. Porque es el medio que va a salvaguardar tu integridad, va a salvaguardar la integridad de la persona o a las personas que va a rescatar, y va a ser el medio en el que tú vas a coordinar tanto con la persona que va a rescatar como con Salvamento Marítimo, mediante, Salvamento Marítimo Cartagena, Garrucha, etcétera. Eso es algo imprescindible, A colación de lo que estáis hablando, nosotros en la policía tenemos una premisa, y es que ningún servicio es igual. Por eso cuando te dicen, ¿y tú en este caso procederías a la detención? Depende. Nosotros tenemos una palabra que es depende. Depende. ¿Por qué? Porque todos los servicios no son iguales. Por eso cuando estamos hablando de dos personas, tú dices, ¿tú saldrías a un remolque de una embarcación de 5 metros con 2 personas? Depende. ¿Por qué? Porque antes Joaquín estaba apuntando a algo que es esencial, la subjetividad, ¿vale? La subjetividad está ahí, ¿vale? Pero yo entiendo que somos lo suficientemente responsables y coherentes, porque al final esto es coherencia, ¿vale? Como para poder dilucidar si un servicio se puede hacer con 2 personas o no, porque al final volvemos a lo mismo, tienes que barajar diversos parámetros que te puedas encontrar a la hora de realizar ese remolque. Es decir, a ti te avisan y tenemos un temporal de levante con viento, fuerza X, indiscutiblemente yo con 2 personas no voy a salir, ¿vale? Si a mí me dicen, oye, hay una embarcación de 5 metros que está a 2 millas de la costa, de tal punto, mar llana, viento de 10, 12 nudos. Si yo miro el parte meteorológico con anterioridad, veo que no va a haber complicaciones, pues sí, se pueden complicar luego, que haya una vía de agua, pero bueno, aún así, fijaros lo que os digo, yo salgo y en el caso de que haya una vía de agua, que haya cualquier tipo de situación anómala, por lo menos estoy salvaguardando la vida de la persona que va embarcada, ¿entiendes? Entonces, depende, ¿saldrías con 2? Depende de las circunstancias, depende de la situación, depende de las características, depende, todo depende. Y aún así vuelvo a reiterar, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pero es lo que hay. Yo, si me permitís, buenas tardes o noches a todos, voy a extender la pregunta de Jorge. A ver, es verdad que salir sin radio es un poco exagerado, pero igual podíamos salir con la portátil o con el móvil, que también tenemos el móvil, ¿no? Entonces, no funciona la radio del barco, pero tenemos una portátil. ¿Saldríamos con la portátil o con el móvil? Sin duda, sí. Yo es lo que quería comentar antes, es decir, ¿saldrías sin emisora en el barco? Por supuesto. Lo que tienes que tener es un medio de comunicación con Salvamento. No tienes por qué ser a través de la emisora. Hay muchas veces que la emisora no llega a Salvamento y te tienes que comunicar con otros medios. Es que la emisora no puede ser vista como solo un medio de comunicación. Llevamos unas coordenadas, llevamos unos dispositivos por si nos hundimos, son varias cosas que lleva a ir emisora. La emisora hay 1000 veces donde no tiene cobertura. Y donde el GPS o no tiene los satélites los primeros 6 minutos en salir hasta la bocana, la emisora es un trasto inútil. Porque no te llega a ningún sitio, el GPS cuando le das al distress no está cogido, es decir, es todo muy negativo, es decir, tú sales con la seguridad. No entiendo muy bien qué quieres decir. Entonces, ¿sí saldría sin emisora a sabiendas? Esa emisora hay que repararla, ¿eh? Esa emisora hay que repararla porque no es normal lo que dices. No es normal. Mira, mi empresa, una de las secciones que tiene, lleva el servicio de las estaciones costeras.
y bueno, tienen una cobertura, pero nosotros hacemos prueba de cobertura de dónde llegan las emisoras y bueno, no me parece normal lo que me cuentas, es decir, eso es un servicio y a mí tampoco. del Ministerio de Fomento y está la costera, ¿vale? Una tarde invitaremos a uno de mis compañeros que están permanentemente en la costera de aquí en Valencia, hay una, y que nos dé una charla sobre las comunicaciones, pero bueno, me parece extraño lo que me cuentas y más, me has dicho que estás en Torrevieja, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, es decir, no es en el caso particular, estoy generalizando. Imaginemos que me encuentro en una base en Águilas y me meto detrás de un acantilado, la emisora es un trasto inútil, no sirve para nada. No tenemos ese problema. Escúchame, Peter, gracias a Dios ese problema no lo tenemos. Aquí desde el mismo puerto que está en núcleo urbano, podemos hablar perfectamente con salvamento marítimo, con los puertos pesqueros, o sea, no tenemos ese problema. Yo particularmente, yo para mí las comunicaciones son tan o más importantes que cualquier medio de seguridad de la embarcación. Para mí es vital, para mí. Bueno, chicos... Fíjate, yo antes saldría, si hubiese lo que decíamos a alguien, sabes que pasa algo y no tienes a nadie, antes saldría solo, sabiendo que tengo comunicación con salvamento marítimo, por lo menos para llegar y ver y poder informar y hacer cosas, que salir sin una emisora. Correcto, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo, José Luis, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo, sí. Yo veo que la buena voluntad la tenemos todos, por eso somos voluntarios de estas organizaciones. Pero el kit de la cuestión es ¿por qué nos hemos dejado perder tanto en estas instituciones? Hay gente aquí de Cruz Roja, otros pueden ser de otras. ¿Por qué nos hemos dejado perder este proyecto, ¿no? Porque todo el mundo tiene claro que con menos de 3 no podemos, correcto. Entonces lo que hay que hacer es llegar a estos 3. ¿Y por qué no estamos llegando a estos 3? ¿Por qué no tenemos unas embarcaciones homologadas todos los mismos como en su día se tenía? Entonces lo que hay que llegar es a recuperar, yo hablo por Cruz Roja, a recuperar otra vez este proyecto, de como era en antaño y en su día, ¿no? Y que la institución aposte verdaderamente por este proyecto. O sea, SEMAR nos da un dinero, correcto, pero la Cruz Roja también tiene que poner un dinero si tiene que defender este proyecto. Totalmente de acuerdo. Como lo defiende en otras posturas de teleasistencia, pues de gente mayor. Claro, no nos podemos comparar con el NRI porque el NRI en su día se creó para esto. La Cruz Roja en su día se creó para multitud de cosas, ¿no? Y en este momento pues, hace 1000 cosas. Lo que hay que hacer es volver a recuperar y que la gente crea, la gente que tiene que creer, y yo voy a batallar mucho por esto, la gente tiene que volver a creer en este proyecto y defenderlo. O sea, no nos podemos decir si vamos sin radio, iremos con radio, si salimos 2. No, hay que salir con 3. ¿Por qué no salimos con 3? ¿Dónde está el problema? Voluntariado, formación, incentivar a esta gente. ¿Qué pasa? Que se nos van, porque una base no tiene internet y el voluntario puede ir a estudiar allí y pasarse el fin de semana allí. 1000 cosas, ¿no? Entonces hay que recuperar ese espíritu de en el día que como yo entré en Cruz Roja del Mar, pues en el año 84. ¿no? Entonces hay que recuperar ese espíritu otra vez. Entonces no estaríamos hablando si salimos con emisora o sin 2 o con 3, no. Hay que volver a recuperar todo este espíritu, no en Cruz Roja y en las otras asociaciones que seguro que hay gente aquí que tiene, ¿no? Recuperar otra vez profesionales. Somos igual que los de la Salvamar. Claro, pero somos, ¿cómo no lo vamos a hacer? Pero yo veo esto. No podemos discutir si vamos sin emisora o no. Hay que discutir el por qué no salimos con 3. Ya estoy extendiendo demasiado. Bueno, yo ahí haría un comentario. Es lo que era Cruz Roja. Yo llevo desde el 2003 de voluntario en Cruz Roja del Mar. Yo estaba estudiando náutica y me metí de cabeza a Cruz Roja del Mar. Yo creo que el problema que tenemos, o al menos yo lo que percibo aquí en Vizcaya, igual es la imagen de cara al exterior. Como bien ha dicho un compañero, los que estamos aquí en este grupo ahora hablando somos los frikis del salvamento marítimo, bien sea en Cruz Roja, la sociedad de salvamento marítimo. Pero si vamos por la calle y preguntamos a la gente, ¿qué opinión tienen ellos? La gente normal de la calle, no me voy a pueblos de interior, me voy a pueblos de costa, ya sabe lo que hacemos nosotros, nos conocen nuestra labor. Yo creo que eso es una cosa muy importante, el hacer una publicidad nosotros de nosotros. Cuando hacemos una cobertura o una cobertura deportiva
o una travesía, una regata, lo que sea, o un remolque, que la gente vea una imagen, que sepa lo que hacemos. Y eso es lo que va a vender. Eso es por qué el RNLI tiene casi 200 años. ¿Por qué los franceses tienen también 120 años? ¿Por qué los alemanes tienen también más de 100 años? De hecho, venden una imagen. No es vender una imagen. Tiene una imagen que es reconocida, que está reconocida. Y para ellos, si habéis estado en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, y habéis tenido ocasión, si habéis visto cuando está la gente haciendo, como hacemos aquí, lo de la banderita, pero ellos con el RNLI no tienes que ir con la hucha. Te van ellos directamente a echar un penique, 2 peniques, 1 libra o el billete de 5 libras. ¿Por qué? Porque para ellos el RNLI es una institución de orgullo y mucha gente conoce cuál es su labor. Entonces yo creo que nosotros también deberíamos de empezar a hacer eso, cuidar nuestra imagen y hacer una concienciación de nuestra labor. Correcto, Borja, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, si os fijáis en los últimos tiempos, en las redes sociales que está utilizando Salvamento Marítimo, está utilizando mucho el vender su imagen, el vender todos los servicios que hacen, el vender el material que tienen, el venderse como institución, porque al final todas las instituciones que estamos de cara al público, todas, cuando digo todas son todas, vivimos mucho de la imagen. La gente tiene que ser consciente de la labor que hacemos. Ya no somos como Salvamento Marítimo, sino como Cruz Roja, que está apoyando a Salvamento Marítimo. Y no la vendemos, no la vendemos. Al final, Cruz Roja vende mucho por lo que tú estabas comentando, el tema, o no sé si lo apuntaba tú o otro, es el teleasistencia, vende el tema de la ambulancia, vende el tema de... pero no vende Salvamento Marítimo. Es algo que a mí me ha resultado paradójico. De hecho, yo en mis redes sociales particulares intento vender un poco esa imagen, la labor que se hace, que hace Cruz Roja como en cuanto al salvamento se refiere, porque al final es lo que tú dices, es que la gente tiene que ser consciente y conocedora de la labor que estamos realizando, y poca gente lo tiene, poca gente. Sí, yo os voy a dar una anécdota que me pasó. Hicimos un remolque y pues cuando estábamos pidiendo datos, no sé cómo uno de los tripulantes de la embarcación a la que remolcamos se quiso pasar de listo o de gracioso, hizo el comentario ese, bueno, con lo que cobráis, como no quiero, pero con lo que cobráis, y le dije, no, perdona, aquí no cobramos, aquí somos voluntarios. Y se quedó con una cara así, que no sabía dónde meterse. Sí, eso me ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí también. Sí. Entonces yo creo que eso, por lo que decís y por las caras que veo, a más de uno le ha pasado. Y creo que es un ejemplo muy claro de que nuestra labor no es conocida. Y al hilo de lo que decías, yo creo que si hacemos una encuesta en la gente de la calle y le preguntamos qué labores hace la Cruz Roja, como bien has dicho, dirán teleasistencia, ambulancias, Cruz Roja Internacional, apoyo a personas mayores, a personas con dificultades. Y el proyecto de Salvamento Marítimo seguramente que muy poca gente lo conocerá. Jorge, el tercer tiempo. Sí, no, tenemos que ir al tercer tiempo, porque tenemos un minuto, ¿vale? Vuelvo a crear. Venga. Vale, venga, ahora.